Mañana, lunes 23 de junio, iniciará en el Congreso de la Unión un periodo extraordinario para discutir y aprobar poco más de 20 reformas y otras tantas que probablemente se ingresen entre el 23 de junio y el 2 de julio. ¿De qué se va a hablar en los próximos días? Se hablará de una reforma a la Guardia Nacional, se hablará también de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, de un asunto que tiene que ver con seguridad, con investigación, en fin, poco más de 20 reformas las que pretenden discutir y avanzar y aprobar en los próximos 10 días a partir de mañana. Y le agradezco la comunicación esta tarde a Ignacio Mier. Él es vicecoordinador de las y los senadores de Morena en el Senado de la República. Ignacio, gracias por su tiempo. Buena tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, Juan Pablo. Cuéntenos. Gracias por esta oportunidad para que la gente, los ciudadanos tengan el derecho a estar informados. Cuéntenos, Y Ignacio, ¿cuáles son los informar, planes? ¿no? ¿Cuáles son los planes en este periodo extraordinario? Bueno, fue aprobado el día viernes con una mayoría calificada y siempre pues así debe de ser con partidos que no coinciden con nuestro proyecto, que votaron en contra. Se logró por mayoría calificada que hubiera un periodo extraordinario. ¿Por qué es importante? Para que la gente sepa. No es un asunto a capricho, es un asunto que nos obliga, en su gran mayoría, la obligación que tenemos, porque hicimos 21 reformas a la Constitución en diversas materias, desde la reforma al Poder Judicial hasta la incorporación de Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, o en materia de reforma administrativa. Todo eso nos obliga en los transitorios de las reformas constitucionales, así como la simplificación administrativa que tuvo como consecuencia la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos y que sus funciones son absorbidas o subsumidas en algunas de las dependencias. Bueno, con la mayoría calificada lo logramos, tenemos que hacerlo, estamos obligados, así establece los transitorios de la reforma constitucional, y vamos, en principio fue lo que se aprobó, a discutir y en su caso aprobar 16 leyes que son reformadas con nuevas leyes, y entre ellas también la de telecomunicaciones. Sí. Y si es que logramos llegar a un acuerdo en materia de desaparición forzada, también lo haremos. Son 16, de ellas tienen como cámara de origen en la Cámara de las y los Diputados, son 6 y 10 en Cámara de Senadores. Okay. En el caso de la Cámara de Diputados ya son 5, ya fueron dictaminadas, está pendiente solo una, y en el caso de los senadores ya tenemos 6 dictaminadas y estamos 4 por dictaminar. El viernes se planteaban 22 leyes, son 16 entonces al menos las que ya están confirmadas. Son 16 en total, son 16, no son 20. Oía yo diferentes cifras, alguien decía 20, 22, no, son en realidad 16. Si hubiese alguna más que hay esa posibilidad, tendría que ser, de acuerdo a nuestro reglamento y la ley de Cámara de Diputados y Senadores, un periodo adicional. Se cerraría esto para agotar los temas y se tendría que aperturar otro. Ahora, ¿podemos entender que estas 16 leyes urgen, Ignacio, antes de que inicie el nuevo año legislativo en septiembre? Es decir, ¿urge sacarlas, por ello el periodo extraordinario? Así lo es, por eso es extraordinario y la ley lo contempla. Hay cosas que no pueden esperar a los periodos ordinarios que la Constitución y la ley señala para las sesiones del Congreso mexicano. Y eso es una práctica en todos los países. En esta urgencia la oposición decía, híjole, me refiero a PRI y PAN, híjole, van a sacar este asunto en fast track, sin cambiar comas, sin analizar, sin abrir foros. ¿Cree que hay suficiente discusión agotada en todo aquello polémico? Y me refiero a la ley de telecomunicaciones, a la ley de la Guardia.
Claro, en materia de Guardia Nacional no hay que olvidar quien presentó la reforma al quinto transitorio en la Constitución fue el PRI con el aval de Morena. Yo estaba ahí y nosotros lo hicimos para que se consolidara la Guardia Nacional como un instrumento que es reconocido por los mexicanos para el proceso de pacificación. Ya lo que digan después sus dirigentes pues es o miopía o Sí. una especie de amnesia política convenenciera. Y en el caso de lavado de dinero, pues es un asunto que la evaluación que México está obligado como miembro de los pocos países, fíjate, que México está incorporado al sistema de certificación de contra el lavado o a favor de combatir el lavado de dinero en la GAFI, es México. Bueno, Argentina estuvo a punto de tener sanciones severas porque su sistema financiero era muy frágil y podía ser vulnerable al lavado de dinero. Y México es de los más consistentes y en junio tenemos una evaluación. Si no lo hacemos, podemos incurrir en un asunto que pusiera en grave riesgo el sistema financiero mexicano por lo que hace a su evaluación por parte de la GAFI. Entonces, eso se tiene que hacer porque eso favorece tanto al fortalecimiento del sistema financiero como a evitar el lavado de dinero tanto de quienes hacen ilusiones de carácter fiscal como aquellos que se dedican a actividades ilícitas. Bien. Y lavan su dinero. Estoy platicando con Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado de la República. Mañana iniciará un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión que durará hasta el 2 de julio. Se prevé, se discutan y se aprueben 16 leyes, entre ellas también, Nacho, una que ha causado controversia, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Crees que también ya se agotó la discusión, que ya se escucharon las suficientes voces? Bueno, ahí no hay que olvidar que fue una iniciativa que se envió hace meses, que traía un artículo que era muy controvertido. Sí, el 109. Que era incluso contrario, ¿no? El 109, contrario a los principios que defendió y por los que luchó el Movimiento de Regeneración Nacional y el Movimiento de la Cuarta Transformación, que muchos no estábamos de acuerdo. Siempre hay la posibilidad de rectificar. La propia presidenta de la República pidió que se detuviera y ya hay dictamen. Lo que estamos construyendo es una reformas o modificaciones al dictamen que nos va a llevar a cancelar el actual y desecharlo y generar uno nuevo después de los foros que se realizaron, en los que también se hizo una revisión de la agencia digital, de sus atribuciones, de sus facultades, de la manera en que jurídicamente debe estar organizada, de sus integrantes. Todo eso fue del derecho de las audiencias, todo eso fue revisado en los foros. Ya se tiene listo el nuevo dictamen, se deberá de dictaminar seguramente en estas semanas, salvo que hubiera alguna consideración mayor, y también forma parte, pero ya producto de toda esta revisión, en la que puedo asegurar que ya el dictamen no trae ninguna de los supuestos establecidos en las modificaciones al 109, que sí era notoriamente atentatorio contra la libertad. ¿Con qué inician mañana, Ignacio, al menos en el Senado, o si sabes también de la Cámara, pues de una vez, de la Cámara de Diputados? ¿Perdón? ¿Con qué inician mañana? Es decir, ¿qué es lo primero que subirán? Bueno, nosotros en Cámara de Senadores seguramente vamos el día de mañana a iniciar con las reformas a diferentes párrafos del artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, por lo que es algo que discutíamos desde la legislatura pasada, en la preservación, cuidado, protección de los delfines, y también para la protección a la marina, a la vaquita marina. ¿Cómo se llama esta? La vaquita, la de Baja California. Sí. ¿No? Sí, la vaquita marina. Es la vaquita marina, sí, estoy correcto. No lo tengo aquí en la mano el dictamen, pero implica la regularización y permitir que la tatuaba, que es el motivo por el cual atenta contra la vaquita marina,
pueda ser cultivada solamente en granjas, como sucede con el camarón o con los ostiones, ¿no? Entonces va a haber totuaba, Bien. pero ya no va a ser a mar abierto, sino exclusivamente en granjas que no pongan en riesgo, y con eso podemos ayudar a la preservación de la vaquita Muy bien, marina, con eso que no hay que inician, olvidar, la vaquita es un animal en peligro de extinción. con eso inician mañana, al menos en el Yo Senado de la creo que con República. eso, y Bien. podemos también iniciar con, posiblemente mañana lo va a aprobar a las 8:15 la Junta de Coordinación Bien. Política, con el que se refiere a modificación en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria, en la ley del escudo y la Muy bandera. bien. Esos tres son por unanimidad. Yo creo que mañana los podemos estar desahogando. Bien, para que mañana sean no remitidas. habrá, al menos mañana no habrá acalorada discusión ahí en el Senado. Nacho Mier, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, es Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado.